¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas noches, más bien. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches. Bien, entonces, a ver, sale, vámonos aquí. Vamos a ver en qué estábamos. De un segundo. Mm, ya, ahora sí, los que me habían pedido, que pusiéramos como, que los agregáramos ya como alumnos, bueno, ya como miembros, ya pudieron ver ahora sí el Teams, ya no tienen ningún problema. Profe, Yo no, profe. Sí, ¿quién está? A ver, acá Mariana me dice algo. es que bueno, yo me acabo de integrar apenas al grupo y no había tenido cómo contactarlo, pero me pasaron el link, este link de la clase, entonces quería ver si me puede agregar al grupo de Teams. Sí, profe, es mi misma situación. Ah, ok, a ver, ahorita los agregamos, denme chance tantito, ¿no? Gracias, profe. Ok, a ver, entonces, nada más, a ver, es que si no, este, a ver, ahorita les digo cómo está la onda, denme un segundo, ¿no? A ver, darles de una vez la notificación de que se pueden, agregar. Fíjense, si me hacen favor, pero es que no pueden escribir en el chat, ¿verdad? A ver, ahorita de volada, ¿no? Los agrego. Sale nada más, denme aquí un pequeño, un segundo. En lo que voy directamente a mi correo electrónico y ya, ya ahí queda, ¿no? Entonces nada Disculpe, más un profesor, segundo. ¿no sería más fácil que les enviáramos la invitación que nos envió a los compañeros? O también, no sé, digo, si pueden ustedes, si tienen aquí el contacto del correo, sería muy bueno, ¿no? Para que ya, yo ya no lo escriba, ¿no? Sino que ya directamente ustedes les manden, este, el contacto, no sé, ¿qué opinen? Sí, profe, pues si lo pueden enviar los compañeros. A ver, mire, ahorita, de hecho, pues estoy abriendo mi correo, y ya ahorita aquí también, o sea, digo, puede ser también la misma opción, ¿no? Entonces nada más, déjenme que cargue y listo, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va. Bien, entonces, a ver, le vamos a hacer así, este, y
Disculpe, ya envié la invitación a un grupo de WhatsApp. Al grupo de WhatsApp, ok, ahí está, es un un enlace, ¿no? Entonces, de una vez, si quieren, píquenle ahí, denle clic para que aquí me aparezca la notificación y ya de una vez queda agregado. Muchas gracias, compañero. Compañeros, ¿sí lo pueden ver? Sí, yo ya se la mandé, profe, no sé si ya le llegó. Ok, a ver quién era. Era Julio y Jacqueline, Sí. ¿no? Ok. Sí, profe. ¿Quién más tenía ese problema? Ok, bien. Sí pueden entrar con el link que les envié. Yo ya les mandé aquí, ya acepté la solicitud. Entonces, a ver, aquí alguien Profe, más. yo ya le mandé solicitud. A ver, déjame checar ahorita que llegue la notificación. Sí, profe, en mi caso ya está. Muchas gracias. Ya, yo también, yo, profe. A ver, entonces déjenme ver. ¿Quién más hace falta? Mariana, ¿no? A ver, sale. Ahí está, ya llegó acá la notificación. Entonces ya está. Muy bien. Listos, listas. ¿Eran todos? ¿Todas las que ya faltaban? Profe, Ujú. una pregunta, Sí. ¿tiene algún problema con que grabe la clase? Pues mira, pues mira, igual, o sea, sí la podríamos grabar, ¿no? Pero el compromiso es de que no porque esté grabada se confíen, sino que sí atiendan a la sesión, ¿no? O sea, digo, o Sí, sea, profe. sí lo he hecho también con otros grupos, o sea, no hay problema, ¿no? Está bien, digo que va. Pero también la cuestión es de que, o sea, no se vaya, ¿no? O sea, sí atiendan a la clase para que, Sí, pues, profe. Yo lo les hago sirva, para... ¿no? De cualquier forma, bueno, pues yo les voy a ir compartiendo los apuntes que se van generando aquí del pizarrón que voy escribiendo, pero igual si tienen alguna duda ahí, algún paso ahí que vayan a seguir, pues nada más no se vayan, ¿no? No estén ahí que vayan a estar en el gimnasio, ¿no? Y de repente abran el micrófono y se oye que se cae la barra, ¿no? O las pesas o así. Se oye allá atrás la clase de spinning, ¿no? Sino que sí sea el compromiso, porque si no, luego a veces ni yo veo los videos, ¿no? Cuando se graban las clases, luego a veces ni yo los veo, ¿no? Entonces prefiero mejor. Lo importante es de que al final, el que haya iniciado la grabación, que la quite, ¿no? Porfa, ¿no? Porque si no, se traba el Teams. Ya una vez también nos pasó, no se finalizó la grabación, ya fue un relajo volverlo a echar a andar, ¿no? Entonces, nada más acuérdense, ¿no? Que no vaya a haber algún problema en ese sentido, ¿no? Que sí, que se finalice la grabación, ¿no? Que al final ya cuando nos vayamos a ir, le pongan stop, ¿no? Y ya estamos. Muy bien. Entonces, pero sí atiéndanla, ¿no? La clase. Bien, vamos y voy a compartir mi pantalla para que empecemos a hacer una especie de resumen de lo que estuvimos trabajando, ¿no? La clase anterior. Entonces, fíjense aquí qué es lo que vamos a recordar. Teníamos nosotros, o sea, nos habíamos quedado en un problema donde les dije que teníamos una distribución de cargas, y distribución, pues nosotros teníamos que diseñar o ver de qué manera podríamos obtener una expresión
que nos diera información o nos llegara a caracterizar el campo, pero ya no para una sola carga, sino para una distribución. Esto ya se acerca un poco más a la realidad, ¿no? O sea, acuérdense que nosotros empezamos desde un problema muy sencillo, considerando una sola carga, y el objetivo es calcular el campo en un punto determinado, o sea, a una distancia de esa carga, ¿no? Entonces, bueno, esa es una idealización. Realmente los materiales que nosotros vamos trabajando en bueno, pues en el área que nosotros vayamos ahora sí que a investigar, los materiales son distribuciones de arreglos atómicos, ¿no? O sea, son distribuciones atómicas. Por lo tanto, pues una aproximación así muy sencilla, muy básica, es pues empezar desde lo más sencillo, ¿no? Particularizando el problema. Es decir, poniendo nada más una sola carga y viendo qué efecto o qué fenómeno es el que genera la carga, ¿no? Únicamente ahí solita situada en el espacio, ¿no? Entonces, ya vimos que una carga es la responsable de generar un campo. Ajá, y ese campo, pues es el campo de acción que cuando yo coloque una carga de prueba en algún punto del espacio a una distancia r de la carga, ahí es donde voy a tener que calcular la intensidad de campo generado por esa carga, ¿no? Entonces, ahora los materiales no son así, o sea, los materiales son distribuciones, arreglos atómicos que tienen una cierta estructura, y lo que queremos hacer es ahora acercarnos un poco más a la realidad, ¿no? Pero vamos paso a paso, ¿no? Entonces, para ello, pues el día de hoy vamos a ver qué sucede con una distribución de carga, pero una distribución continua. Entonces, la clase anterior yo había colocado aquí un sistema de referencia aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a tener aquí, vamos a suponer que este material está compuesto por este arreglo, ¿no? Que vemos aquí en la pantalla, ¿no? Tiene pues aquí unos electrones que son representados por esta esferita negativa, E menos, ¿no? En color morado, y tiene una serie de estos artefactos que es decir que son una especie como de positrones, ¿no? Un material ahí extraño, ¿no? Que está compuesto por estos elementos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es definir nuestro sistema de referencia, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, voy a pintar mi sistema. Entonces, aquí tenemos nuestros ejes, lo voy a colocar así, de esta forma, aquí en la esquinita, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Y entonces aquí vamos a definir, ¿no? Este sería el X, el Y y el Z, ¿no? Aquí está. Entonces, son nuestros ejes, ¿no? Del sistema que estamos, considerando como referencia. Entonces, lo que hicimos la clase anterior, bueno, fue empezar a definir, ¿no? Dijimos, a ver, pues primero tenemos que colocar una serie de vectores que nos den, pues, el vector de posición de cada una de las distribuciones de carga que nosotros vamos a encontrar aquí en este arreglo, ¿no? Entonces decíamos que, bueno, podemos tener aquí un vector que señale o que sea el vector de posición que va desde el origen. Aquí tenemos el indicador, ¿no? Que sería nuestro origen, desde el origen hasta cualquiera de los puntos donde se encuentran nuestras cargas, ¿no? Entonces tenemos podemos dibujar acá otro, ¿no? De aquí, vamos a poner uno acá más lejos, ¿no? De acá, para cada una, ¿no? Y vamos a poner que está hasta acá, ¿no? Pues así, aunque se encime ahí un poquito con ¿no? Ahí tenemos estos vectores. Entonces, estos vectores nosotros pues los habíamos nombrado de una forma, ¿no? Entonces, suponiendo que, por ejemplo, esta carga que está aquí, le vamos a llamar nosotros la carga 1, ¿no? Que está acá le vamos a llamar la carga 2, la carga, de aquí sería una carga 3, y así sucesivamente, ¿no? Esta de aquí, que está en la posición I, le vamos a llamar la carga I, y a la que tenemos acá, no importa que sea positiva o negativa, finalmente el signo es lo de menos,
Esta es la carga n. Al final ese signo se le coloca y podemos poner un numerito asociado a esta carga, ¿no? Es decir, todas estas cargas pueden tener un mismo valor o pueden tener diferentes valores, ¿no? No hay ningún problema en ese sentido. La expresión matemática que obtenemos por sí sola nos permite hacer un tratamiento adecuado, ¿no? Para este problema, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos este vector que nosotros asociábamos siempre del origen a la carga, le llamábamos R', ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, para la primera vamos a tener aquí un vector R'1, ajá, para este que está acá, le vamos a llamar el R' y para este así sucesivamente, ¿no? Para este que está aquí sería el vector R', ¿no? Ese sería, ¿no? El enésimo vector, ¿no? Rn, ¿no? Primado, ¿no? Entonces, nosotros también necesitábamos definir en dónde vamos a calcular el campo, ¿no? Entonces, para ello, bueno, pues dijimos, a ver, vamos a insertar aquí un punto que sea el punto donde vamos a hacer ese cálculo, ¿no? Entonces aquí yo digo, bueno, este punto que está aquí, pues me funciona, ¿no? Que sea el punto que está hasta acá, ¿no? Lo vamos a mover aquí tantito. Entonces, aquí, ¿no? Aquí lo vamos a poner, ¿no? Aprovechando ahí ese dibujo que está allá, ¿no? Entonces, este sería el punto P, en donde me interesa aquí hacer el cálculo del campo, ¿no? Y entonces asociábamos un vector hasta ese punto P, que también ese vector iba desde el origen hasta donde me interesa hacer el cálculo del campo, y ese vector pues le llamábamos de una forma, ¿no? ¿Cómo era? Era el vector R, ¿no? Y para este arreglo pues no hay ningún cambio, ¿no? Era el vector R, ahí está. Entonces ahora también necesitamos definir pues una serie de vectores que van a ir desde las cargas hasta donde está el punto P. Por ejemplo, un vector que va a ir acá, ¿no? Este de aquí que va a ir también para acá, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, este de acá va a ir hasta el punto P y así para todos, ¿no? Para cada uno, ¿no? Entonces, estos vectores que yo puse en rojo, pues nosotros le llamábamos de una forma muy particular, ¿no? Entonces decíamos, por ejemplo, este que es el responsable de la carga n, le vamos a nombrar R, este vector en rojo está asociado con la R, o sea, con el vector de posición del origen al punto donde me interesa calcular la carga, y también está relacionado con el vector que va desde el origen hasta la localización de la carga que estoy analizando, ¿no? Y para cada una de las cargas, pues voy a definir un vector en rojo, ¿no? Ese vector en rojo le llamábamos vector menos R vector prima, pero ¿qué vector prima? Pues el vector enésimo, ¿no? Porque es de la carga enésima, ¿no? Por ejemplo, para este que está aquí, te voy a poner hasta acá, sería el vector R también, sí es uno solo, ajá, menos ¿quién? ¿De dónde viene, no? Pues está generando aquí de la carga 2, ¿no? Entonces sería el R'2, ¿no? R primado 2, y así sucesivamente con cada uno, ¿no? Entonces, al final, la expresión matemática que me permitía resolver este arreglo, pues era una expresión matemática basada en la primera aproximación que hicimos, es decir, sola carga, ¿no? Entonces, para una sola carga, nosotros sabíamos o nosotros teníamos una expresión que nos decía cómo era el campo para una sola carga, ¿no? Entonces, teníamos aquí que nuestro vector campo eléctrico es igual a 1 en 4pi epsilon 0, y entonces pues nosotros decíamos, pues es muy fácil, ¿no? Porque para una sola carga, pues decíamos, pues tenemos nuestra carga, es para una sola, ¿eh? Tenemos nuestra carga, esa es le voy a poner así, ¿no? Entre la norma, ¿no? A ver, déjenme, así, entre la norma de R menos R', ajá, al cuadrado, ¿sale? Multiplicado por un vector unitario, ¿no? El vector unitario A, ¿no? Donde ese A unitario
pues es la magnitud que está aquí, o sea, más bien el vector entre la magnitud, ¿no? Ahí está, ¿no? Es de la norma, ¿no? Este sería, ¿no? Entonces, este es para una sola carga. Si yo ahora lo quiero hacer para un conjunto de varias cargas, pues entonces esto se convierte en la suma. Ajá, va a ser la sumatoria. Ahora, aquí nada más para no arrastrar, es pura notación, ¿eh? No se pierdan, por favor. Nada más, aquí le voy a poner una indicación, ¿no? Que diga notación. Entonces, nada más, la notación va a ser la siguiente. Voy a definir, para no andar arrastrando aquí tantos R's, menos R's primas, N's y demás, voy a definir este pequeño vector, ¿no? Este vector le voy a llamar así, pues es como una especie como de, bueno, es una letra ahí como una especie de R cursiva o algo así, ¿no? Este vector, R así cursiva, va a simbolizar ¿no? El R menos R'. ¿Sale? Entonces, para cada uno de estos, o sea, por ejemplo, para este de aquí o para este de acá, pues podemos definir aquí en general, aquí le vamos a poner, en general tenemos ¿no? El I, que va a ser R menos R' I. Ajá, ese es en general, ¿no? Entonces digo, para no andar arrastrando tantos, ¿no? Entonces ahora sí, para una distribución de carga discreta como esta es una distribución discreta, ahorita vamos a ver qué pasa con la continua, esta es una distribución discreta, teníamos lo siguiente, teníamos que entonces la contribución en este punto del campo va a estar determinada por cada una de estas cargas, o sea, por el arreglo o el conjunto completo, ¿no? Por todas las que están aquí involucradas. Es decir, que entonces la expresión final se va a traducir de la siguiente manera, ¿no? Aquí voy a escribir E, que va a ser el vector E, lo voy a escribir de esta forma. Fíjense muy bien, lo voy a poner así. El vector E es función de R. Ajá. ¿Por qué? Porque este R, pues yo puedo colocar este punto, lo puedo poner hasta acá, por ejemplo, ¿no? Hasta esta distancia, y entonces este vector R va a crecer, ¿no? Ahora, este punto lo puedo yo localizar acá en esta posición, aquí, y entonces este vector R va a cambiar de posición, de coordenadas, ¿no? Puede ser más grande, más pequeño, por eso el campo eléctrico, pues es función de la distancia respecto al sistema de referencia que esté tomando en cuenta, ¿no? Por eso lo voy a escribir así. Aquí sería, heredamos esta constante, que sería 1 en 4pi epsilon 0, y entonces ahora ¿qué sigue? Pues es la suma de todas las cargas que tenemos aquí involucradas, es decir, es la sumatoria desde dónde a dónde, ¿no? Pues desde I igual con 1, o sea, desde la primera hasta la enésima carga, ¿no? 1, 2, 3, 4, pasando por todas hasta la enésima carga que yo tenga, ¿no? Entonces, esto va a ser, va a ser quién, bueno, pues va a ser el valor de las cargas, es decir, la QI entre este elemento en general que acabo de pintar aquí, ¿no? Que por eso lo definí así, ¿no? Como una especie de R cursiva, la iésima R cursiva al cuadrado, ajá, perdón, este es en magnitud, perdón, aquí me estoy, aquí, este sería, bueno, déjenme acomodar bien este es en magnitud, ¿no? Al cuadrado, multiplicado por, ahora, como este vector unitario, pues depende de R menos R, pues puedo definir el vector unitario una vez que yo lo escribí así, lo puedo también definir de la siguiente forma, ¿no? Así, ajá, y lo puedo definir así, como su módulo, ¿no? Ajá, su módulo, ¿no? Ese sería, ¿no? Así lo puedo definir, ¿no? De esta manera, ¿no? Ya sabemos que esto es igual a ¿no? Nada más para no arrastrar tanto. Por lo tanto,
aquí de esta nueva forma, pues yo puedo escribir de esta manera el vector unitario A, ¿no? Y esta sería la expresión que nosotros tendríamos para un sistema de cargas discreto, es decir, calculo para una y voy sumando, ¿no? Voy sumando los valores para todas ellas, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos bien, sí se entendió lo que hicimos, o sea, cómo es que lo construimos, ¿sí? No hay problema, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. Acá, a ver, ¿qué dice Alan? ¿Qué pasó? Acá levantó la mano. Hola, sistema de cargas, ¿qué? Discreto, es un sistema discreto, ¿no? Porque están varias ahí regadas, ¿no? ¿Sale? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe, gracias. Va. Entonces, vamos a la siguiente, ¿no? Aquí tengo otra página, ¿no? Entonces, va. Dice así. Ahora, fíjense bien, vamos a hacer ahora acercarnos a la realidad, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, tengo igual nuestro sistema de cargas discreto. Ahí está una distribución así, pues digo, es prácticamente la que tenía en la lámina anterior. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio importante. Y ese ejercicio es el siguiente. Fíjense muy bien. Voy a pintar, voy a imaginar que entonces ahora estas cargas las puedo encerrar en un volumen. Ajá, las vamos a delimitar aquí. Las voy a encerrar en un volumen. Es más, déjenme ponerlo un poquito más grueso, ¿no? Para que se note bien qué es lo que estamos trabajando, ¿no? Aquí. Las voy a encerrar así en ese volumen. Entonces voy a imaginar que estoy construyendo aquí una especie de volumen. Y estas cargas pues van a estar encerradas aquí, en esta especie como de burbuja. Ajá, es una burbuja. Ajá. Entonces, estas cargas las puedo incluso ir apretando un poco más o viendo qué tipo de material es y trabajar aquí con con este volumen. Entonces ahora lo que voy a tener que hacer es que de la misma manera que lo hicimos hace rato, voy a calcular o voy a ver dónde me interesa calcular el campo, ¿no? Entonces para ello, pues me voy a traer aquí pues un circulito, ¿no? Que sería este que está acá. ¿Sale? Entonces ya tengo este punto. Y acuérdense, este punto, ¿con quién está asociado? Bueno, aquí lo voy a colocar y ese punto pues está asociado con el punto P, que es el punto donde me interesa a mí calcular el campo, ¿no? Aquí, en el punto P. Muy bien, entonces aquí es donde voy a hacer el cálculo, ¿no? Entonces, como ahora me está conformando un volumen, o sea, yo lo encerré así como en una especie de burbuja, entonces ya no me va a funcionar, lo que quiero hacer es acercarme a la realidad, ¿no? Entonces, cuando yo me acerco a la realidad, voy a imaginar que estas cargas están apretadas, todas están concentradas en ese volumen que acabo de definir. Entonces, hagan de cuenta que esta burbuja, pues yo ya no puedo yo observar lo que haya dentro de esa burbuja, ¿no? Es decir, hagan de cuenta que esto está así, ¿no? Como si fuera así una especie como de mancha, ¿no? Ya no puedo ver, o sea, yo sé que hay cargas dentro de esta especie como de burbuja que acabo de definir, pero no puedo ver muy bien pues lo que hay aquí adentro, ¿no? Entonces solo sé pues que está conformada por una serie de átomos y bueno, que esos átomos pues tienen ahí sus electrones, sus protones y demás, y entonces pues esas partículas elementales son las responsables de que esto me pueda generar una cierta carga, ¿no? Entonces, para ello, ahora lo que voy a tener que determinar para este volumen que estoy trabajando aquí, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner que esto es un volumen. Ajá. Para ello, lo que voy a definir ahora
va a ser lo siguiente, va a ser ahora un diferencial de carga, ¿sale? Entonces, este diferencial, pues imagínense que este diferencial, pues puede ser aquí una especie como de cuadrito o de cubito, y ese cubito, pues como es un volumen, pues ese cubito lo que está representando en este momento es un diferencial de carga, es decir, estoy tomando una pequeña porción de la carga completa que está encerrada en este volumen, ¿no? Entonces, con este diferencial, ahora sí puedo definir, pues, el vector que yo había, diseñado para el propósito, ¿no? Es decir, desde qué vector es el vector que va desde antes, yo lo había hecho, el vector que está asociado desde la carga hasta el punto donde me interesa calcular el campo, ¿no? Ahora va a ser, este vector va desde donde, ya no va desde la carga, ahora va desde el diferencial de carga, ¿no? Desde aquí hasta el punto P, donde me interesa calcular el campo, ¿no? Ahí está, ese vector. ¿Y cómo le llamamos a ese vector? ¿Se acuerdan cómo lo definimos? Desde donde estaba la carga hasta el punto, ahora es desde el diferencial de carga hasta el punto P. ¿Cómo se llamaba ese o cómo lo habíamos dibujado o etiquetado a este vector? R. R prima. R', R menos R prima. R menos R prima, ¿no? Muy bien. Entonces, esta era nuestro R menos R prima. Ajá. Que en particular, pues ya saben, ¿no? Lo habíamos pintado acá como una especie de R cursiva, ¿no? Así, ¿no? Así lo vamos a dejar por si se ocupa, ¿no? Entonces, esa es para este tipo de distribución, ¿no? Entonces, ahora, si yo estoy trabajando en este sentido con un volumen, ¿no? O con un cierto número de cargas encerrados ahí, entonces fíjense bien, voy a invocar la expresión que tenía yo hace ratito, ¿no? La expresión esta que aparecía para un sistema de cargas discretas, ¿no? Entonces la voy a invocar, ¿no? Dijimos que el campo eléctrico se escribía como la función, o sea, es una función de R, ajá, de la distancia, ahí está, y esto era igual a 1 en 4pi epsilon 0, ajá, y entonces, ¿qué es lo que dije? Ah, bueno, pues va a ser la sumatoria desde I igual con 1 hasta N, ¿de quién? Pues de cada una de las cargas que estoy aquí analizando, entre la magnitud de ¿no? En magnitud, ya no en vector, ¿no? Al cuadrado y por un vector unitario, ¿no? Multiplicado por nuestro vector unitario, ¿no? El vector unitario, y unitario, ¿no? Así lo podemos poner, ¿no? Depende de Ahora, entonces, era para un sistema, discreto, ¿no? Entonces, si ahora lo que me interesa es, calcularlo para un volumen, y entonces ahora yo lo que estoy considerando es una distribución continua, entonces, ¿cómo se podría transformar la expresión que tengo aquí? ¿Cómo la podríamos transformar? ¿Cómo le haríamos? ¿En qué se transformaría? A ver, les ayudo. Fíjense bien. De aquí ya no sería QI. ¿Ahora qué sería? La QI. ¿Por quién la voy a... ¿Por quién, perdón? Las cargas. ¿Cuántas? 6. Ahí, bueno, ¿a quién dijo el diferencial acá? A ver. ¿Quién lo mencionó? Exacto, ¿no? O sea, de hecho, pues sí está bien, ¿no? Por ahí escuché que alguien dijo el diferencial. Exactamente. Aquí, pues nosotros tenemos, bueno, yo puse aquí 6 cargas, pero puede ser pueden ser más. O sea, no necesariamente tienen que ser esas 6 cargas, ¿no?
podemos hablar de más, ¿no? De más cargas, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, no sabemos cuántas, ¿no? Aquí en el ejemplo, pues simplemente estoy poniendo que sean 6, ¿no? Pero en particular, puede ser, pues no tengo la certeza de cuántas, ¿no? De cuántos esté conformado mi sistema, ¿no? Entonces, para ello, pues definí ese diferencial de carga, ¿no? Entonces, lo que voy a ocupar aquí va a ser ahora el diferencial de carga, ¿no? Este Q, nuestro QI que acabo de definir, este QI se va a intercambiar ahora por el diferencial de Q o el diferencial de carga, ¿sale? Ese va a ser el truco, ¿no? Que vamos a utilizar. Entonces ahora, si yo estoy utilizando un sistema continuo o imaginando que está dentro de este volumen encerrado, entonces, ¿qué otro cambio tendría que hacer aquí? ¿Qué más podríamos cambiar? ¿En qué transformaríamos esta sumatoria? ¿En qué? La voy a ir escribiendo acá. Que sería una integral. Exactamente, la integral. Exacto, ¿no? Entonces aquí teníamos 1, 4pi, epsilon 0. Entonces ahora, ¿por qué? Porque va a ser ahora pues una infinidad de cargas que voy a tener ahí dentro. Entonces, como el sistema o el material ahora ya tiene una distribución, pero esa distribución pues es infinita, o son un montón de cargas las que tiene ahí, pues entonces la suma pues va a ser una especie de suma, pero una suma continua, ¿no? Entonces ahora esto se convierte ya no en la sumatoria, sino se convierte en la integral. ¿Y la integral de quién? Bueno, pues lo vamos a escribir así, fíjense bien, ¿no? De Q R cursiva cuadrado, ya no vamos a ponerle la I, ajá, porque ya no es discreto, y nuestro vector unitario, ese sí no puede faltar, ¿no? Ese vector unitario, lo estoy confundiendo, ese vector unitario aquí va a estar presente, ¿no? Listo, ¿no? Vector unitario. Y esta sería la expresión para hacer el cálculo para una distribución continua. Esta va a ser en general. Ajá, en general. ¿Sale? Entonces, si se fijan, no hicimos más que, o sea, de hecho, no hubo aquí, matemáticas muy pesadas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hicimos? Pues nada más, todo fue conceptual, ¿no? Fue puro contexto. No hay, no hubo alguna aplicación de una propiedad importante, todo fue concepto, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Pues definiendo pues cada uno de los elementos que van a componer el volumen ahora, ¿no? Donde están contenidas todas esas cargas. Entonces, esto es de manera general, es decir, tengo yo ahí una especie como de material ahí, como una mancha, ¿no? Como una masa, ¿no? Así, que no es uniforme, sino que no es simétrica, tiene pues ahí está muy raro, ¿no? Sin embargo, bueno, pues me funciona o me sirve para poder dar el siguiente paso, que es acercarme hacia el comportamiento de un material, ¿no? O sea, ver cómo se comporta, ¿no? Entonces ya, esta ahí anótenla bien, ¿no? Es la que vamos a utilizar para distribuciones continuas, ¿no? Entonces, para las distribuciones continuas, bueno, pues vamos ahora, no irnos tan generales, ¿no? No vamos a trabajar con cosas así muy abstractas, ni con distribuciones que no sean tan simétricas, porque, bueno, en la naturaleza también podemos encontrar cierta simetría, ¿no? En los materiales. Y eso pues se traduce a través de que, bueno, los átomos, sobre todo en los metales, pues tienen arreglos cristalinos, ¿no? Es decir, que sus estructuras pues están muy bien ordenadas, ¿no? Y ¿qué es lo que utilizamos nosotros para mandar señales? Pues las
señales se mandan a través de cables o a través de fibras ópticas, ¿no? Las fibras ópticas pues tienen una cierta simetría, ¿no? Que son simetrías cilíndricas. Entonces, pues digo, no es tan necesario que nos pongamos tan abstractos, sino que podemos hacerlo, o llevar estas expresiones a una expresión que me permita hacer el cálculo, pero utilizando la simetría de los materiales que a estudiar, ¿no? Entonces, ¿dudas? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Algún problema, comentario? ¿Me podrías repetir Todo lo bien, de integral? Aquí la integral apareció porque lo que estamos haciendo es que ya no solo voy a tener un sistema con 6 cargas, sino que pues fue el ejemplo, ¿no? Que utilicé, 6 cargas. Pero si nosotros llevamos esto a un material cercano a la realidad, pues los materiales tienen una infinidad de cargas, ¿no? Dentro. Ajá. Entonces, al momento de que yo digo, ya no voy a utilizar 6 cargas para construir mi modelo, ahora no sé cuántas están ahí encerradas. Entonces, aquí en este cubito no sé cuántas cargas hay. Entonces, voy a tomar pues una rebanadita de ese material. Ese material pues va a ser un diferencial de material, o sea, un diferencial de carga. Por lo tanto, yo ya no voy a tener una suma discreta, es decir, este n hace ratito pues iba desde 1 hasta 6, ¿no? Y esta integral es como lo que hacíamos en nuestras sumas de Riemann, ¿no? Acuérdense, ¿no? Que aparece de manera natural aplicando Riemann, ¿no? Entonces, ¿qué decía Riemann? Una integral es el área bajo una curva, ¿no? Entonces, lo voy a poner, y fíjense bien, voy a poner aquí una especie como de sistema, de esta manera. Este va a ser mi sistema aquí definido, XY, y entonces, ¿qué hacíamos con Riemann, no? Con Riemann teníamos aquí una curva, por ejemplo, la voy a poner así. Pero ese no, estoy agarrando acá, no estoy agarrando el lápiz, perdón, voy a ponerla así. Así, esta es la curva, ¿no? Esta curva, bueno, pues es mi función, ¿no? Mi f de x, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la curva para Riemann representa? Bueno, la integral representa el área bajo una curva, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacíamos a la Riemann? Pues definíamos aquí una serie de cuadritos, ¿no? Así de rectángulos, aquí, así. ¿Se acuerdan, no? De esas clases de la suma de Riemann. Entonces, ahora, pero esto resulta que estos rectángulos, pues no tienen aquí, ahí se pasa, ¿no? O sea, no se aproximan muy bien a la curva. Entonces, aquí lo que hago es definir, pues, estos rectángulos de esta forma, y acuérdense, ¿no? ¿Cómo era? Pues era la suma superior menos la suma inferior, ¿no? De los rectángulos que definí aquí. Ahora, esto era, pues, el área total de de esta curva, el área total, ¿cuál era? Pues era la suma de las áreas individuales, ¿no? Por ejemplo, de esta área de aquí, más esta área de acá, más todas las áreas que pudiésemos encontrar, ¿no? Entonces, de las I áreas que nosotros teníamos. Ahora, si nosotros hacíamos estas cada vez más pequeñas, es decir, hacíamos particiones muy, muy pequeñitas, muy, muy chiquitas, ¿no? Particiones así, muy pequeñitas, ¿no? De tal suerte que entonces estas particiones las llevábamos al infinito, es decir, hacer infinitas particiones, entonces esta sumatoria, ¿en qué se convertía? Esta sumatoria, cuando yo hacía esto, se convertía en, ¿cuál va a ser el área? El área va a ser a la integral de todas de estas diferenciales de área ahora, ¿no? Que vamos a tomar, porque son áreas muy pequeñitas. Esto mismo es exactamente lo que hicimos aquí, pero aquí lo estamos haciendo con un volumen, y eso nos lleva justamente a la integral, pero ahora del campo, ¿no? Entonces, sí quedó más claro, compañeros, sí está bien el argumento. Sí, profe. Sí, ya. Ya quedó muy claro. Profe, antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿podría regresarle tantito a la primera? Sí, Más para claro. copiar. A ver, acá estamos, es hacia atrás, ¿no? Ahí está.
Es esa, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, acuérdense, digo, yo, o sea, entiendo, no, no hay problema, ¿no? Este, a veces uno, pues, hace caso omiso a diferentes conceptos, pero si se fijan, aquí estamos aplicando prácticamente un concepto de cálculo elemental, que es recordando las sumas de rima, ¿no? Por eso esa sumatoria la convertimos en una integral, ¿no? O sea, sería una de las razones. Tal vez no, no fui tan formal, ¿no? En la explicación, quizá, no sé, un compañero matemático probablemente vaya a criticarme, ¿no? A decir, no, pues es que, pues estás, cuchareando a Rayman, porque te hace falta definir no solo el área bajo la curva, sino más bien el área bajo la superficie, vamos a ponerlo así, ¿no? Y eso ya puede traducir un volumen y el compañero matemático, bueno, pues él se vaya a ir con una cuestión y más más matemática, ¿no? Así, ¿no? Más elegante, ¿no? Para su demostración, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, nosotros aquí en ingeniería, pues estamos aplicando uno de los conceptos y lo podemos llevar muy bien a un tratamiento en el sentido de encontrar una expresión para una distribución continua, ¿no? Y lo único que hacemos es adoptar lo que dijo Riemann en algún momento, pero lo podemos llevar a esta forma, ¿no? De manera muy general y muy artesanal, sin irnos, rayar ya en la cuestión más matemática y que pues quizá nos pueda confundir porque no necesitamos eso. Lo que necesitamos es caracterizar el material, ¿no? Que, por el cual se va a conducir una señal o sí, una señal eléctrica, ¿no? Y que pues eso después va a decaer en que la conducción pues nos lleva también a la generación de un campo magnético, ¿no? Y también nos va a interesar caracterizar. Entonces, ahí vamos, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente diapositiva, ¿no? ¿Qué dice la siguiente? Fíjense bien. Aquí yo puse una especie como de frijolito. Este es nuestro frijolito electrostático. Entonces, este frijolito electrostático es como una especie de elipsoide, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de distribuciones de carga vamos a encontrar en la naturaleza? Vamos a empezar con la primera distribución de carga, que sería la distribución, o sea, ¿qué tipo de distribuciones continuas? Son las siguientes, ¿no? Tenemos la distribución, a ver, aquí está, así, distribución volumétrica, ¿no? Esta va a estar determinada así, en un volumen, ¿sale? Esa va a ser mi distribución volumétrica. Entonces, ahora, fíjense muy bien cómo vamos a definir lo siguiente. Vamos a recordar un poquito la expresión que tenía anteriormente, ¿no? Esa ya nos las vamos a ir aprendiendo de memoria, que entonces el campo eléctrico, como función de la distancia, es igual a 1 en 4 pi epsilon 0, ajá, por la integral del diferencial de carga entre la R cursiva al cuadrado por un vector unitario, ¿no? Esa era la expresión que teníamos hace ratito, ¿no? Esta, ajá. Ahora, fíjense muy bien. Este dq, cuando yo lo llevo ahora sí, ya lo aterrizo, ya no de manera tan general, ya lo aterrizo yo para casos particulares en donde tengamos ahora, por ejemplo, una distribución volumétrica. Este diferencial de Q se va a traducir de la siguiente forma. Es decir, el diferencial de Q, aquí lo voy a escribir, nuestro diferencial de carga
Ahora lo voy a traducir de la siguiente forma. Este diferencial de carga nos da información acerca del material que nosotros estemos analizando. Es decir, se puede escribir así, fíjense bien. Voy a agarrar y voy a dibujar algo parecido a lo que hice hace ratito. Voy a tomar aquí pues esto, ¿no? Aquí está. Este era mi diferencial de carga, ¿no? Hace ratito. Ajá. Pero cuando yo lo pongo ahora, lo aterrizo en una distribución volumétrica, ¿no? Mi distribución volumétrica de carga. Entonces, me va a dar información de cuántas cargas están encerradas en este diferencial de Q. ¿Cuántas? ¿Quién sabe? ¿Y eso de qué depende? Depende del material. Ajá. Los materiales, ¿qué propiedades tienen? Los materiales tienen densidad. Entonces, este diferencial de Q tiene información acerca de la densidad de carga del material del cual estamos haciendo nuestro análisis. Por lo tanto, para la distribución volumétrica, el diferencial de Q se va a escribir de la siguiente forma. Así. Rho de, y le vamos a poner aquí tau. Ajá. Entonces, vamos a escribir esto que está aquí. Esta es nuestra letra griega Rho, la cual significa la densidad de carga volumétrica. Ajá. Y este que está aquí, el diferencial de tau, lo que quiere decir es un diferencial de volumen. Ajá, es el diferencial de volumen. Entonces realmente es Rho por d tau. Ajá, es la densidad que hay, cuánta carga hay encerrada en un pequeño volumen, ¿no? En un pequeño cubito. Eso describe el material que tengo aquí. ¿Sale? ¿Sí está claro lo que estoy haciendo? O sea, sí queda claro cómo lo definimos así. Todos los materiales tienen una densidad. Esa es una propiedad intrínseca del material, ¿eh? Podemos estar estudiando, no sé, oro, cobre, alguna tierra extraña, alguna cerámica, cobalto, por ejemplo, material radiactivo, mm, un gas incluso, ¿no? Encerrar un gas ahí en un recipiente. Cada uno tiene una densidad distinta. Entonces la densidad me va a decir, o el diferencial que tome de volumen, pues ese diferencial de volumen depende de el número de cargas que estén encerradas ahí. Entonces, si el material es muy denso, pues va a haber una mayor cantidad de cargas. Si no es tan denso, pues va a haber poquita carga, ¿no? Encerrada en ese diferencial. Por lo tanto, la densidad de carga aparece como una propiedad que depende del material que estemos analizando, ¿no? Entonces, ahí, así es, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta expresión que yo tengo aquí, la podemos ahora reescribir para la distribución volumétrica, ¿no? Entonces, para nuestra distribución volumétrica, la expresión que habíamos puesto de manera general, ahora se va a reescribir de la siguiente forma, ¿no? Y está determinada así. Sería igual el campo eléctrico, que depende de la distancia a donde yo quiera calcular, entre 1 en 4pi, epsilon 0, ¿no? Por la integral, vamos a poner la integral de volumen, es una integral de volumen, ajá, ¿por quién?
por la densidad, que ya no va a ser ahora dq, sino ahora va a ser esta, ajá, entre, pues todo lo demás se conserva, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Todo lo demás se conserva, ¿no? Ahí está. Lo único que hicimos fue sustituir el dq por nuestra densidad, ¿no? Y esta sería la expresión que vamos a utilizar cuando nos enfrentemos a densidades o distribuciones, más bien, distribuciones volumétricas, ¿no? Esta sería la expresión, ¿no?, que vamos a ocupar. Aquí, obviamente, en el problema nos tendrían que decir, ¿no? En un problema, ¿no? Nos pueden decir que calcular el campo o la intensidad de campo eléctrico, ajá, en un punto P, ajá, donde, o para, más bien aquí sería para una distribución volumétrica cuya densidad está determinada por ρ. Ajá, y ya nos pueden dar información acerca de ρ, es decir, cómo es. Ajá, cómo es ρ. Puede ser que ρ sea para un buen conductor, para un dieléctrico, para si es un muy buen conductor, entonces aquí la ρ va a tener una cierta información. Eso ya se define dependiendo del material, ¿no? Entonces, ya, si dice que es una distribución volumétrica, inmediatamente nosotros vamos a pensar en esta expresión. ¿Listo? Entonces, ¿algún problema, comentario? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Todo bien, profesor. Perfecto. Entonces Es ahora, sí, una diferencial de volumen, digamos que tendría tres diferenciales, ¿no? Como lo había explicado antes. exacto. Este de aquí, exactamente. Esta, si ya nosotros ahora sí ya de hecho lo vamos a hacer, ¿eh? Ahorita pues es la teoría, pero lo vamos a hacer. Esta integral, aquí como dice el compañero, aquí lo voy a usar como K. Entonces, esta integral realmente, cuando yo tengo aquí expresada así con esta notación, esta integral realmente es una integral triple. Así, de esta forma, ¿no? Entonces tengo aquí mi densidad, tengo acá este elemento, tengo mi vector unitario, ajá, pero ahora este d tau, pues el d tau va a depender del sistema de referencia que esté utilizando, ¿no? Entonces aquí yo puedo construirlo de esta forma. Vamos a suponer que yo pongo aquí mi sistema de referencia. Este sería un sistema de referencia cartesiano. Ajá, aquí es donde empezamos a medir todas las cosas. Por lo tanto, el d tau ahora sería de y y de z, ¿no? Y cada uno de estos pues estaría asociado a una de las integrales, ¿no? Aquí tendríamos que definir como los límites de integración de cada elemento y demás, ¿no? Que conforman ahora, en este caso, pues este volumen, ¿no? Y aquí pues ya la densidad pues es a venir pues como un dato que nos proporcione el problema específicamente, ¿no? Entonces esto sería algo más o menos expresado de esta manera, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Entonces, también nosotros podemos tener otro tipo de distribuciones, no solo las distribuciones volumétricas, también podemos hablar de distribuciones que son distribuciones de superficie. Entonces, para ello, pues bueno, aquí tengo yo la siguiente lámina, por lo tanto, esta que vemos aquí, la podríamos ahora expresar nosotros como una distribución de carga superficial, ajá, o una distribución de superficie, ¿no? Ahí está, ¿no? Como dicen, a veces lo ponen así como surface
Shark, ¿no? Así, ¿no? Como carga superficial o algo así, ¿no? Como más o menos, ¿no? Como lo definen allá, es en algunos libros así donde aparece de esa manera, ¿no? Por lo tanto, bueno, aquí ya no podríamos hablar de que tenemos ahora un cubito, ¿no? Como lo hicimos hace rato en la distribución volumétrica. Aquí lo que vamos a definir, en lugar de que fuera una especie de cubito, ahora vamos a agarrar un cuadrito, así, es decir, que vamos a, aprovechando aquí la cuadrícula que tiene entonces aquí, pues vamos a tener esto que vamos a definir aquí. Sería entonces nuestro diferencial de carga, ¿no? Pero para una superficie, este diferencial de carga va a tener contenida información acerca de la densidad, pero la densidad superficial de carga, es decir, cuántas cargas se encuentran aquí en este pequeño diferencial, ¿no? Cuántas cargas están ahí distribuidas en este cuadrito, ¿no? En este pequeño, esta sábana que acabamos de definir, ¿no? Esta sábana pues me define una cierta superficie, ¿no? Entonces, de hecho me adelanto un poquito. Cuando nosotros hablemos de un buen conductor, o sea, de un material que es un buen conductor, nosotros ese material lo podemos modelar como una especie de superficie. ¿Por qué? Al ser un buen conductor, lo que está sucediendo es de que las cargas que están contenidas dentro del material, todas ellas se van a distribuir en la superficie de ese material. Esa es una característica de los materiales conductores, ¿no? Un conductor. Entonces, ¿para qué? Para que la señal pues viaje a través de la nube electrónica que se puede, más bien que se localiza en la superficie de nuestro material. Entonces, hay un problema que vamos a desarrollar en donde estamos hablando de un muy buen. Entonces, ese problema pues dice que nosotros consideremos un cascarón esférico o una esfera sólida, también puede ser, una esfera sólida de un material buen conductor. Ya ahí te está diciendo todo, ¿no? Es una esfera sólida de un muy buen conductor. Entonces, la esfera sólida tiene un radio, no sé, de 3 milímetros, por ejemplo, y te dice que calcules la intensidad de campo a los 5 centímetros del centro de la esfera. Entonces, muchas veces, luego los estudiantes se hacen bolas, o sea, el significado de un muy buen conductor. Entonces, ese problema es prácticamente para que ustedes, o sea, que el profesor se dé cuenta que están aplicando bien el concepto de buen conductor. Entonces, ¿cómo lo vamos a modelar? Lo vamos a modelar ya no como una esfera sólida, sino que ahora ese lo podemos interpretar como una especie de cascarón. ¿Por qué? Porque toda la carga se va a distribuir en la superficie de esa. Por lo tanto, es una superficie esférica, ¿no? Como si estuviera hueca la esfera, ¿no? Por la característica de los buenos conductores, ¿no? Entonces ahí podríamos decir que lo que podríamos aplicar sería una especie de tratamiento similar al que podemos describir a través de una superficie de carga, ¿no? De una distribución superficial de carga. Así se podría manejar, ¿no? Entonces ya, el hecho de que sea un buen conductor, eso nos ahorra diferentes pasos, ¿no? Y todavía al profesor se le ocurre ponerle el pie al alumno, ¿no? Dice, calcula la intensidad de campo dentro de la esfera, ¿no? Entonces ahí en el ETS, ay, quién sé cuántas cuentas hicieron, ¿no? Y luego todavía me preguntaron, profe, pero ¿por qué si yo lo hice bien, no? Pues es que no leíste el problema, ¿no? Dice un buen conductor. ¿Qué quiere decir? Que la intensidad de campo dentro de la esfera va a ser cero. ¿Por qué? Porque no hay carga. Toda la distribución de carga se fue a la superficie. Ah, ok. Ah, es que sí, no leí bien que decía eso, ¿no? Me fui directamente a hacerlo como con ley de Gauss, como si fuera una esfera común y corriente, ¿no? Una esfera cargada, ¿no? Pues de esa manera no se hace, ¿no? De hecho, si ustedes argumentaban nada más esa cuestión ahí, del por qué se puede manejar de esa manera, ya tenían bien esa pregunta, ¿no? Ya tenían ya bien, ¿no? Ahí está, no hay problema, ¿no?
Entonces, ahora, pues nos va a definir una densidad de carga, pero esa densidad de carga va a ser una densidad superficial. La densidad superficial nosotros la vamos a denotar con una letra sigma, y entonces ahora, como es una superficie, pues entonces va a ser un diferencial de área. Ajá, es así como lo vamos a definir, diferencial de área. ¿Sale? Entonces, la expresión que nosotros vamos que vamos a escribir ahora para esta distribución superficial va a ser la siguiente, ¿no? Va a ser igual la intensidad del campo eléctrico, ¿no? Que depende de la distancia, es igual a 1 en 4pi epsilon 0, la integral, pero ahora va a ser una integral de superficie. Entonces, como decíamos, no, bueno, pues es una superficie, esta se puede traducir en una especie de integral doble, ¿no? Así, ¿no? Una integral doble. Si es una superficie cerrada, ¿no? Pues entonces ya sabemos que esta lleva una bolita ahí, ¿no? Finalmente, esta es una integral de superficie, ¿no? ¿De quién? Pues de ρ, diferencial de área, ajá, por nuestra r cursiva al cuadrado, por el vector unitario, ¿no? Nuestro vector unitario, ahí está. Diferencial de área, ya todo está listo, ¿no? Entonces, de esa manera es como la pudiésemos modelar, ¿no? Esa sería la expresión. Y finalmente, bueno, pues ahora también podemos tener un hilo, es decir, un alambre. Ajá. Entonces, en el alambre, de hecho es la siguiente lámina, ¿no? Que tengo acá. La siguiente lámina nos describe lo que ocurre en un alambre, ¿no? Entonces, para un alambre, aquí yo puse un cable, ¿no? Así, en un alambre, pues ahora nosotros vamos a tener, pues, este se conoce como una línea de carga, ¿no? Entonces, una línea de carga, ¿no? Que prácticamente podría ser una distribución lineal, ¿no? De carga. Ajá, de esa manera. Entonces, de la misma forma que hicimos hace rato, ¿no? Tomamos aquí una sección de este material, o sea, de este cable que está aquí, ¿no? Un pequeño, pues una pedacito, ¿no? De cable. Es lineal. Imagínense que este es, infinitamente delgado. Ajá, es decir, que pues no tiene así ese grosor, es infinitamente delgado. Entonces, nada más tomamos aquí un pequeño diferencial de línea. Ajá. Ya este diferencial de línea pues sería el dq. Ajá, aquí todas las carguitas que están aquí encerradas, pero pues acomodadas de manera lineal, ¿no? En esta distribución. Entonces ahora nosotros vamos a utilizar para la densidad lambda, ¿no? Entonces déjenme ponerle aquí. De hecho, se me olvidó ponerlo en el anterior. Ahorita lo corrijo, ¿no? Lambda es la densidad lineal de carga. Ajá. Entonces, dl pues es el diferencial de línea ajá, y ya, por lo tanto, entonces la expresión pues nos quedaría algo así, ¿no? Ya de tanto escribirla ya no la aprendimos, ¿no? Se fijan, lo único que vamos cambiando, pues es nada más cómo se va escribiendo, ¿no? Aquí sería L, sería que lambda, diferencial de L, vector unitario, y va al cuadrado, ¿no? Esta sería para una distribución lineal. Ajá. En el anterior, perdón, que me regrese tantito. Aquí me faltó nada más definir pues estos parámetros, ¿no? Me adelanté, aquí me emocioné.
Me fui así directo, ¿no? Entonces la sigma está asociada con la densidad superficial de carga. Ajá, de carga, ¿no? Diferencial de carga, ¿no? Y perdón, más bien esta dA, pues es diferencial de línea. Perdón, de línea. Es de línea, ¿no? Es de área, ¿no? Yo aquí ya me estoy confundiendo de área. Ahí está. Sale, ¿no? Entonces digo, esta de todos modos yo la voy a subir ahí a los apuntes, ¿no? De la sección de apuntes. Muy bien. ¿Dudas aquí? ¿Algún comentario? Sí, profe. Ve que había dicho algo de un buen material, que por ejemplo dijo que valía cero. ¿Lo podría repetir? Es que, bueno, para apuntar. Sí, sí, sí. Fíjate bien. A ver, voy a adelantar aquí la diapositiva. Digo, espero ya hayan aquí anotado un poquito. Para aclarar ese punto, ¿no? O bueno, aquí mismo, aprovechando esta diapositiva donde tenemos la superficial, vamos a ver. Fíjate bien, tenemos lo siguiente. Vamos a suponer, incluso lo vamos a poner así, ¿no? Aquí, esta esferita, ¿no? Aquí apoyándonos del recurso ¿no? Entonces, imagínate que el problema que vamos a resolver es aquí vamos a ponerle como una especie de ejemplo, ¿no? Entonces, en el ejemplo dice que hay que calcular la intensidad, ajá, la intensidad del campo eléctrico en un punto P, ya sabemos, para una distribución de carga volumétrica, es decir, para una esfera de radio R. Una esfera conductora de radio R. Ajá, entonces aquí tenemos ya nuestra esfera conductora, ¿no? Ahí está. Ahí está la esfera conductora, ¿no? Entonces ya nos dice, ok, vamos a calcularla, vamos a calcularla aquí, para un punto P aquí fuera, ¿no? Si es un P fuera aquí, pues bueno, aquí sí hay una intensidad de campo, ¿no? Aquí sí aparece. Y esta va a tener un valor. Y ese valor va a depender de las características de nuestra esfera, ¿no? Ahora, esta esfera, pues, tiene aquí un cierto radio. Entonces, eh, eh, fíjate bien, aquí podemos poner, pues, R mayúscula, ¿no? Para no confundir con las R's que tenemos por acá. R mayúscula es el radio de esta esfera, ¿no? Puede ser que valga, no sé, este, eh, 2 milímetros, ajá, de un conductor. Listo, entonces pregunta, calcular E para diferentes situaciones. Es decir, para para R, perdón, para una distancia R mayor que el radio de la esfera. Ajá. Y para una distancia R menor que el radio de la esfera. Para R mayor que el radio de la esfera, es decir, estaríamos aquí, en este punto. Y aquí el campo es distinto de cero. O sea, aquí sí hay un valor para el campo, ¿no? Cuando lo calculamos acá. Pero para este caso, como estamos hablando de que es una esfera conductora, toda la carga de esta esfera se va a ubicar en la superficie. Y eso siempre ocurre en materiales conductores.
o un muy buen conductor. Toda la carga va a estar distribuida en la superficie, parecido a este ejercicio, como si fuera una especie de cascarón. Por lo tanto, cuando yo quiera calcular el campo aquí adentro, va a ser cero, porque es como si no hubiera carga, porque toda la carga se distribuye en la superficie, entonces el campo aquí adentro es igual a cero, ¿sale? Así es como funcionaría un ejemplo de este estilo, ¿no? Ya posteriormente para este caso, voy a hacer yo un problema. Ajá, o sea, quiero avanzar un poquito en la parte teórica y voy a dedicar una clase a resolver problemas, ¿sale? Problemas donde involucremos este tipo de conceptos, ¿no? O sea, para que ustedes vean cómo se van resolviendo, ¿no? De hecho, bueno, ya les voy a cargar una lista de ejercicios. Esos ejercicios son fáciles. No crean que son muy complicados. Ajá. Entonces, tienen que aplicar los conceptos que hemos estado viendo. Entonces, voy a subirla aquí a la plataforma y voy a dejar que ustedes los vayan leyendo. ¿Sale? Entonces, esos problemitas que ustedes van a ir, pues, viendo ahí, pues, ¿cómo le hacemos? A ver, yo me imagino que es tal cosa, acuérdense, ¿de qué se trata? De que generen dudas. Entonces, esos problemas no hay más allá, es simplemente aplicar lo que ya vimos. Esta parte de cómo se resuelven estos problemas que tienen que ver con distribuciones continuas, todavía no los manejamos. Entonces, voy a dedicar yo una clase a resolver varios problemas de este tema, pero los que tienen que ver con distribuciones discretas y con la aplicación de las expresiones que ya vimos, esos sí los pueden resolver. Entonces, quiero que ustedes los vayan pensando y ver qué estrategias. Lo peor que puede pasar es que lleguen ustedes la siguiente clase y digan, no, profe, la verdad es de que estuvo bien difícil, ni le entendí, y la verdad es de que estoy perdidísimo, perdidísima en el problema. Entonces, es lo peor que puede ocurrir, pero como ahorita todavía no es examen, entonces se vale cometer error y se vale preguntar. Y no hay ningún problema, ya les digo, pues mira, se tenían que hacer de esta forma, ya, ¿qué creen? ¿Pueden solitos o le seguimos? No, pues tantito más, órale, un empujón extra, ¿no? Para que ya con un empujón más, yo creo que ya lo pueden empezar a desarrollar, ¿no? Entonces, yo les voy a dejar eso, ¿no? Entonces, hasta aquí todo en orden, todo bien. ¿Alguna otra duda que haya quedado ahí sobre lo que vimos? No, profe, ninguna. No, profe, dice que va a subir el apartado en la plataforma, ¿verdad? De los problemas. Sí, 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 sí. Ahí voy a ponerlo como tarea, ¿no? Ujú. Profe, ¿y es para entregar o solo es para que los vayamos viendo si los vamos a ver la próxima clase? Acuérdense que si es lista de ejercicios, la lista de ejercicios, pues es así, no es para entregar, ¿no? Pero cuando yo deje una cuestión que sea como tarea, la tarea sí es, sí se tiene que entregar, ¿no? Es así, se sube ahí la solución del problema. Ahorita nada más va a ser lista de ejercicios para que los vayan leyendo, ¿no? Y de ahí yo puedo decir, bueno, ahora sí, de aquí resuelvan tal y ese sí lo tienen que entregar, ¿no? Entonces yo ahí les doy la indicación, ¿no? De cuál tienen que entregar para que les cuente como su 30% de calificación, ¿vale? Profe, una pregunta. Ujú. ¿Podría repetir bueno, es que no estuve la semana pasada en sus clases, entonces no sé si me podría repetir su forma de evaluación. La evaluación es 30% tareas, 70 examen. Entonces, la lista de ejercicios no cuenta como tarea, porque pueden ser varios los que estén ahí. Entonces, es complicado calificar un montón de problemas, ¿no? Prefiero calificar este
uno, o sea, ver cómo los están realizando y de ahí, pues, comentar al respecto. Pero la lista de ejercicios es para que ustedes también me pregunten acerca de la lista y de la lista sale el examen. Entonces, entre más pregunten acerca de la lista, van a tener una mejor preparación para su examen. Entonces, si la lista la dejan ahí olvidada y faltando 3 días para el examen, la quieren hacer, ahí sí ya va a generar un problema, ¿no? Entonces es para que vayamos trabajando de manera continua en el desarrollo, ¿no? De la clase, ¿no? Entonces, así vamos a hacerle, ¿no? Todo lo que sea ejercicio, lo voy a contar al 30%, ¿no? Entonces yo les puedo dejar ahí, resuelvan a ver este problema y entréguenlo, ¿no? Ya ustedes ya lo desarrollan bien, hacen sus figuras, todo, y con eso, ¿no? Con eso ahí está. ¿Correcto? Ok, profe, nada más una última pregunta. Ujú. Estaba comentando uno de mis compañeros que su clase no va a ser necesario que tengamos que ir a la escuela. Hasta el momento no. Lo vamos a llevar aquí virtual. Ok. Ajá, quizá el laboratorio. Ahorita todavía estamos viendo porque como nosotros somos el turno de la noche, parece ser que no hay quien nos auxilie en la parte del laboratorio todavía, ¿no? O sea, una persona encargada del turno, pues, de la última hora, que nos pueda ayudar ahí con la parte de los laboratorios. Entonces estamos todavía arreglando eso. Quizá a lo mejor para este primer periodo, de parcial, a lo mejor todavía no podamos llegar a entrar al laboratorio, ¿no? Esperemos que por lo menos entremos una vez, ¿no? Una práctica o dos para este parcial. Y vamos a echarle ganas a ver quién nos puede ayudar para que podamos ingresar, pues, de una manera más constante, ¿no? Nada más. Pero ahorita la clase sí, teoría va a ser virtual. Ok, profe, muchas gracias. Ujú. Muy bien. Bueno, entonces vamos a finalizar el día de hoy aquí. Yo les subo estas notitas y la siguiente clase, continuamos, ¿no? Con la, este, pues con estas aplicaciones, ¿no? Que siguen, ¿no? Sigue aplicar ya la ley de Coulomb, pero para distribuciones de carga ahora que tienen estas características, ya no para una solita, sino para distribuciones continuas, ¿no? Es importante saber esa parte, ¿no? Y de ahí ya nos vamos a lo que sigue, ¿no? Entonces, muy bien. Si no hay dudas, pues aquí finalizamos el día de hoy. Profe, una última con relación Ujú. al que me había dado de los conductores. Si, si fueras semiconductor, ¿sí aplicaría que dentro del campo R sería igual a cero? Ya no, Bueno, porque eso diferente a es, cero. sí, diferente de cero, sí, porque ahí ya estamos hablando de un semiconductor. Y el semiconductor sí tiene sí hay contribución de las cargas que se encuentran dentro del material. Vale, Ajá, profesor, gracias. sí, ahí sí. ¿Correcto? Profesor, Ujú, disculpe, ya por último. ujú. En caso de que sí se dé el, bueno, el caso del presencial, ¿podría ser opcional o sería obligatorio? Hasta ahorita todos han dicho que es opcional, ¿eh? De hecho, ese es un debate aquí en la academia, porque por ahí hubo un profe que preguntó, ¿no? Que dijo, bueno, y a ver, entonces, ¿qué vamos a hacer con los alumnos que de plano no puedan ir o que no quieran asistir al laboratorio, ¿no? Entonces, lo que dijeron es, dice, sean empáticos, ¿no? Con los alumnos, ¿no? O sea, esa fue como la respuesta, ¿no? Sean empáticos, ¿no? Entonces por ahí alguien dijo, no, pero pues es que qué onda, ¿no? El instituto no ha sido empático con los profesores, ¿no? ¿Por qué?
nosotros hemos estado solicitando, digo, si ya nos dicen que tenemos que hacerlo de manera presencial o semipresencial, pues que nos brinden las condiciones tanto a nosotros como a ustedes para poder eh, tener, número uno, una buena conexión a internet y que exista pues el acceso, ¿no?, a los lugares para que podamos, los que quieran ir vayan y los que no puedan ir puedan tener también una buena clase desde el instituto, teniendo al público ahí, o sea, a los que están en formato presencial y teniendo también a los que están en el formato híbrido, ¿no? Y no descuidar a ninguno de los dos. Entonces dicen, sean empáticos, ¿no? Y decimos, bueno, ¿y eso cómo lo interpretamos? O sea, les decimos que es obligatorio que vayan, si no quieren ir no los podemos obligar, los que no vayan, ¿cómo les calificamos? ¿Qué hacemos, no? Ese es el debate. El comunicado dice que es opcional. Entonces, más bien hay ciertos profesores que son un poquito más renuentes en ese sentido, es decir, que tal vez quieren que todos estén allá. Va a haber gente que no puede asistir. Incluso también tendríamos que pensar en profesores que quizá tengan, o vivamos con personas que representan población de riesgo en el caso de un contagio. Entonces, también seguramente va a haber profesores que van a decir, yo no quiero arriesgarme y no quiero ir, ¿no? O yo ya me enfermé y estuvo bien feo, casi ni la cuento, entonces no me quiero volver a enfermar, ¿no? O sea, va a haber todos esos casos. Y ese es el debate. Hasta el momento es opcional. Y en el caso que tengamos que ingresar para proponer una práctica, pues yo vería la forma a ver cómo diseñamos un mecanismo de modo que también los que estén en virtual puedan seguir o por lo menos tener la información del experimento que se pueda realizar ahí en laboratorio, ¿no? Eh, Esa sería la opción que yo podría proporcionar, ¿no? Grabar un video, tener todo así como muy claro, quizá la explicación así muy detallada, para que ustedes también pues lo puedan ver desde casa, cómo se puede ir desarrollando, ¿no? Poner ahí una persona que se encargue de grabar bien, ¿no? No sé, ese sería algo, ¿no? Que se vea bien, ¿no?, lo que estamos haciendo, ¿no? Que esté la cámara así bien lejos y que ni se vea nada. O sea, ese sería. Ujú. Vamos, yo les voy a avisar, ¿no?, en tu caso. Va, profesor, muchas gracias. Ujú. Muy bien. Entonces, pues continuamos la siguiente. Cuídense. Si alguien falta de entrar al grupo, notifíquenme, por favor, ¿no? Y yo les mando el enlace o compartan el enlace en el grupo de WhatsApp que organizaron, ¿no? Porfa, ¿no? Para que todos entren al equipo, ¿no?, de Teams. Ujú. Muy Sí, bien. profe. Ok, profesor. Gracias. Que pase buenas noches. Gracias, profe. Que Dale, tenga buena profe. noche. Hasta mañana, profe. Buenas noches. Cuídense. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana, profe. Muchas gracias. Hasta luego, Bye, profe. bye. Hasta luego. Nos vemos, profesor. Hasta luego. Bye, bye.